Hola a todos y bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a abordar un tema que francamente me quita el sueño, y creo que debería quitárselo a todos los que estamos interesados en la realidad de nuestras comunidades. Hablamos de la migración, pero no solo como un movimiento de personas, sino, como lo titulamos aquí, como un fenómeno exterminador de comunidades. Es fuerte decirlo, pero creo que es necesario ser directos, ¿verdad? ¿Hacia dónde va el pueblo? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Es un destino planeado? ¿O es más bien un castigo que estamos recibiendo? Si nos preguntamos qué es exactamente la migración en nuestro contexto, bueno, tenemos que mirar la realidad de los últimos años. Nuestro pueblo ha visto cómo una porción significativa de su gente emigra. Y no hablamos solo de irse a otra parte dentro del país, hablamos de cruzar fronteras, de ir hacia otros territorios. Lo más preocupante es el perfil de quienes se van. Es una población mayoritariamente joven, entre los 15 y los 30 años. Imagínense esa pérdida de capital humano, esa fuga de futuro. Y aquí viene la parte que más me frustra, y es algo que he notado mucho. Este problema, que yo considero altamente preocupante, nadie en nuestra comunidad parece haberlo catalogado como un problema mayor. ¿De quién esperaríamos una mayor participación en el análisis y la solución de estos temas? Debería ser de todos, pero quienes deberían estar al frente, quienes deberían liderar la discusión, se han mantenido muy alejados. Hablo específicamente de los profesionales de nuestra comunidad. También, y esto es crucial, las autoridades han sido terriblemente ajenas a esta problemática de la migración. La migración no es un problema de una familia, es un problema que absolutamente toda la comunidad debe asumir. Necesitamos tener un entendimiento profundo de por qué está sucediendo. Yo insisto en que es vital fomentar el diálogo entre todos nosotros sobre este asunto. Necesitamos una sociedad más abierta, que no le dé la espalda a los problemas sociales que nos afectan a todos. Tenemos que exigir que se abra un espacio en la agenda municipal, que este tema de la migración sea tratado como lo que es, un problema social de la más alta importancia para la comunidad. Hicimos un estudio muy breve, solo una aproximación a este fenómeno en nuestra comunidad, y los puntos que saltan a la vista son demoledores. Miren esto. Primero, hay una falta de interés por parte de la población misma en asumir que esto es nuestro problema a resolver. Es como si estuviéramos resignados. Segundo, hay una clara falta de compromiso por parte de los servidores públicos de las autoridades municipales. Simplemente no hay voluntad política o acción real. Y esto nos lleva al tercer punto, que es gravísimo. Falta de acciones de prevención y entendimiento del problema como algo mayor. ¿Y por qué es mayor? Porque lo que se está perdiendo aquí es mucho más que gente y mano de obra. Estamos hablando de la pérdida de identidad y de derechos humanos fundamentales. Cuando la gente se va o se ve forzada a irse, se rompen lazos profundos. Si seguimos analizando las consecuencias directas, vemos la pérdida del territorio y la autonomía. Eso es soberanía básica, ¿saben? Y ligado a eso, la pérdida de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, que son el alma de quienes somos. Y si hablamos de cultura, imagínense, se está gestando la lenta desaparición de nuestra lengua materna, de toda nuestra herencia cultural. Es un exterminio lento, pero sistemático. Ahora, ¿qué han hecho nuestras autoridades municipales ante este panorama? Pues la verdad, han optado por una mentalidad muy particular, muy partidista y politizada. Están influenciados por las injerencias de las instituciones estatales, pero no para ayudar al pueblo, sino para beneficiar sus propios intereses. Están lejos, muy lejos de atender las necesidades sociales de la población con acciones concretas que realmente puedan ser una alternativa para evitar que los jóvenes se sigan yendo. Siguen con programas que, seamos sinceros, no aportan nada significativo a la solución de este problema migratorio.
Lo que han hecho históricamente es fingir que quieren resolverlo, pero lo que realmente logran es expandir el problema a la siguiente administración. ¿Por qué hacen esto? Porque les permite mantener un control sobre la población y manipular las decisiones políticas en tiempos electorales. Es una estrategia perversa. Como comunidad, estamos divididos, y los problemas sociales terminan siendo menos importantes para la gente, porque, lamentablemente, cada vez más, todos terminamos buscando intereses puramente personales. Cambiando un poco el enfoque, pero siguiendo en el mismo tema doloroso, la migración en nuestro pueblo se ha convertido, para nuestra juventud, en una especie de destino impuesto o, como dijimos antes, un castigo. Y la respuesta a por qué pasa esto es quizás más difícil de creer, porque no es un accidente. Es algo sistemático, algo planificado, y lo es desde una agenda internacional, con la complacencia de nuestros propios gobernantes aquí en el estado de Oaxaca. Parece que nuestros gobernantes se han encargado de que las condiciones de vida en nuestra comunidad sean cada vez menos sostenibles económicamente. Es decir, nos están empobreciendo activamente, o al menos permitiendo que eso suceda de manera deliberada. Pero, ¿de qué manera específica fue posible este debilitamiento? Esto se ha logrado minando nuestras estructuras internas de autoridad autónoma. Y para lograr ese debilitamiento, se han utilizado dos factores clave en la formación de las personas y en el control de los medios necesarios para subsistir. Estos dos factores, irónicamente, han funcionado como un arma de doble filo en contra de nuestra propia comunidad. El primer factor es la educación. Escuchen bien, la educación en nuestra comunidad no ha sido una educación de calidad orientada a formar especialistas o profesionales listos para la vida real. No, lo que ha pasado es que la educación básica se ha convertido en una herramienta para expulsar a los ciudadanos fuera de su comunidad. Nos preparan para irnos, no para quedarnos y mejorar lo que tenemos aquí. El segundo factor es la economía. El problema socioeconómico de nuestra comunidad también fue intencionado, diseñado, con el objetivo claro de debilitar nuestra sociedad y vulnerar nuestra condición de vida aquí en el pueblo. Cuando juntamos estos dos factores, la educación deficiente que nos deja sin herramientas y el debilitamiento económico intencionado, se forma un escenario social profundamente frágil. A esto hay que sumarle algo que ya conocemos bien, la devaluación constante de los productos de nuestro campo. Y esto se agravó muchísimo en 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso TLCAN, entre México y Estados Unidos. Las condiciones de vida en la comunidad se volvieron de pobreza extrema, o, en el mejor de los casos, de pobreza media, sumado a la carencia de servicios básicos. Todo esto empujó a muchísimas familias a tomar decisiones definitivas, o migrar permanentemente, o seguir trabajando tierras que ya no daban para vivir dignamente. Y este tratado tuvo un doble efecto devastador sobre la población. Porque si bien se decía que iba dirigido a mejorar la vida, en realidad su efecto real fue debilitar a las comunidades. De esta forma, nos vimos obligados a migrar, o peor aún, a vender nuestras tierras a precios regalados a esas empresas transnacionales que tienen intereses aquí. Hablemos de las empresas mineras, por ejemplo. Empresas mineras extranjeras comenzaron a concesionar nuestras tierras, y hoy en día se estima que las empresas mineras canadienses tienen control sobre más del 50% de todo el territorio oaxaqueño. ¿Se dan cuenta de la magnitud de la entrega que hemos sufrido? Más de la mitad de nuestro territorio bajo control extranjero. ¿Y lo que llaman las llamadas reformas estructurales? Bueno, esas han sido una herramienta más de despojo directo contra nosotros. Este proyecto de reformas, promovido desde el Fondo Monetario Internacional, el FMI y el Banco Mundial, tienen un objetivo declarado: mejorar el nivel de vida de los países miembros. Pero miren qué ironía,
lejos de alcanzar la igualdad económica entre los países miembros, lo que hacen es estrechar, hacer más profunda la desigualdad económica dentro de la población, porque sus intereses reales no son nuestro bienestar, sino el control de nuestros recursos naturales. Esta ambición de explotar nuestros recursos naturales no es nueva. Ha sido estudiada largamente desde la década de los 60 por instituciones y universidades extranjeras, con lo que se podría llamar un verdadero ejército de científicos en todos los ámbitos, tanto en ciencias sociales como naturales. Llevamos 5 siglos siendo discriminados y oprimidos, pero es que en los últimos 2 siglos de independencia, nuestros pueblos han sido sistemáticamente excluidos de cualquier iniciativa de política pública relevante. El derecho a que se nos reconozca en la Constitución, ese derecho nunca se ha cumplido cabalmente. Solo se acuerdan de nosotros cuando les conviene, cuando necesitan un voto. Ahí sí se escudan tras de nosotros, usando nuestra bandera de solidaridad para sus causas en tiempos electorales. Pero una vez que pasan las elecciones, se olvidan por completo de nuestros derechos. Es lamentable, aunque recientemente ha surgido un nuevo esquema de reconocimiento de derechos, y este viene de organismos internacionales como las OIDH, las Organizaciones de Derechos Humanos Internacionales, y por supuesto, la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Otro factor que impulsa la migración es la privatización de los servicios públicos, entregados a empresas privadas, que están ligadas directamente a políticos locales y a los cacicazgos tradicionales del estado de Oaxaca. Los compadrazgos, el tráfico de influencias, todo eso ha convertido al estado de Oaxaca en una estructura de corrupción galopante que abarca los 3 órdenes de gobierno: municipal, estatal y federal. Las instituciones están padeciendo una crisis de legitimidad y honestidad tremenda. Podríamos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que hoy Oaxaca es gobernado por un gobierno de criminales de todo tipo. Esto abarca desde la violencia de género hasta la delincuencia organizada que opera libremente en la entidad oaxaqueña. Es un panorama desolador. Pero para entender bien el impacto de todo esto, es útil aterrizar en un lugar específico. Hablemos de San Lucas Quiabini. Es una comunidad zapoteca, ubicada en el Valle de Tlacolula, aquí en Oaxaca. Esta comunidad existía mucho antes de que los españoles llegaran a México, y siempre ha mantenido cierto control sobre su territorio, tanto en la época colonial como durante la independencia y la revolución. Tras la reforma agraria, a algunos aldeanos se les otorgó un ejido en la llanura, pero la tendencia dominante en la tenencia de la tierra sigue siendo la apropiación individual de lo que es tierra cultivable, aunque bajo un estatus que nominalmente es comunal. La dotación de tierras es muy limitada, con un promedio de apenas 3.5 hectáreas por familia y un tope máximo de 13 hectáreas. Imagínense intentar vivir de eso. La producción agrícola se basa fundamentalmente en la milpa. Este es un sistema de cultivo mixto de origen prehispánico, donde se siembra maíz y calabaza, y esto cubre cerca del 90% de toda el área cultivada en el pueblo. La milpa se cultiva utilizando variedades locales, casi siempre sin ningún tipo de fertilización química. Solo usan un poco de estiércol si el agricultor tiene algunos animales, lo cual no es común para todos. A veces se utiliza un tractor para el arado, pero la gran mayoría de las demás operaciones de cultivo todavía se hacen con mano de obra directa o utilizando una yunta de bueyes. Esto nos habla de una dependencia de métodos tradicionales que requieren mucha inversión de tiempo y esfuerzo humano. Y aquí viene la trampa ecológica y económica. Los suelos son delgados, tienen bajo potencial productivo, y la limitación de precipitaciones es muy fuerte en el contexto de esta producción agrícola basada únicamente en la lluvia. De hecho, solo el 3% de la superficie propiedad de los agricultores que entrevistamos contaba con algún tipo de riego. Solo el 3%.
Los rendimientos son variables y bajos. En promedio, hablamos de unos 300 kilogramos por hectárea de maíz en 1992, y solo excepcionalmente superaban los 800 kilogramos por hectárea. Estas condiciones agroecológicas marginales, como pueden ver, reducen drásticamente el incentivo para generar un excedente estructural que se pueda vender en el mercado. Por lo tanto, la producción de la milpa está orientada totalmente hacia el autoconsumo, para el hombre y también para el animal, utilizando los tallos y las hojas de maíz en la explotación misma. Y si la producción local no alcanza, ¿de dónde sale el dinero para vivir? Bueno, los costos monetarios de producción y muchas veces los costos de vida se financian a través de actividades no agrícolas, incluidas las remesas que llegan de la migración a Estados Unidos. Es decir, la gente se ve obligada a irse para poder sostener a quienes se quedan trabajando la tierra bajo condiciones inviables. En cuanto a los acuerdos internos, el llamado contrato de acciones, que es básicamente un contrato a medias entre comuneros, es el mecanismo que se utiliza más frecuentemente. La parcería, ya sea dentro o fuera de la comunidad, se combina con mayor frecuencia con el cultivo directo realizado por el propio agricultor. El interés por estudiar las instituciones agrarias, por cierto, ha ido creciendo en las últimas décadas. Esto se ve tanto como un campo académico de investigación serio, como una preocupación de política pública en los países en desarrollo. Autores como Bardan, Hayami y Otsuka, de Jombrey y otros, el Banco Mundial mismo, han puesto la lupa sobre esto. En esta tendencia de estudio, los contratos agrarios, y específicamente la parcería, se han convertido en un foco de interés principal. Más allá de toda la diversidad que presentan, los modelos económicos contemporáneos de estos contratos comparten algunas características comunes. Si revisamos estudios recientes, como los de Otsuka, Chuma y Hayami, o Dasgupta, Knight y Love, vemos que se repiten patrones de explotación y dependencia. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente turbia, porque esta investigación académica y esta política pública a veces sirven a intereses que no son los nuestros. Hay expediciones, por ejemplo, que llevan a geógrafos de la Universidad de Kansas, trabajando directamente al servicio de la Oficina de Estudios Militares Extranjeros del Departamento de Defensa del Gobierno de Estados Unidos. ¡Atención con esto! Estos fondos se canalizan a través de un programa de investigación del Pentágono, llamado Minerva Initiative. El objetivo de esta iniciativa es financiar estudios en ciencias sociales aplicados a áreas estratégicas para la política de seguridad nacional de ese país. Esto sugiere que nuestros problemas sociales están siendo analizados como posibles puntos de vulnerabilidad geopolítica, no como tragedias humanas. Y hay otra entidad que merece un análisis profundo, el Instituto Lingüísticos de Verano, o Summer Institute Linguistic, como se le conoce por su nombre en inglés. Es un organismo internacional con sede en Santa Ana, California. Está compuesto por cerca de 3.500 lingüistas de diversas nacionalidades, la mayoría norteamericanos. El origen de un primer sector de estos trabajos se remonta a los años 20 y 30 del siglo pasado. Fue iniciado por individuos sostenidos con fondos levantados en Estados Unidos, provenientes de iglesias protestantes conservadoras o empresarios. Su dirección inicial estaba muy enfocada en el medio indígena en general, y se vincula directamente con la Pioneer Missionary Agency, del misionero Dale, quien estuvo establecido por un tiempo en la localidad de Tamazunchale, ahí en San Luis Potosí. También está el Instituto Lingüístico de Verano Wycliffe Bible Translators, creado por William Cameron Townsend. Ellos mismos se autodenominan misiones de fe, lo cual suena inofensivo, pero la cosa cambia a partir de los años 50, cuando surgen otros grupos que podemos calificar como transnacionales religiosas. Estas organizaciones ya tienen metas que no son puramente eclesiásticas, sino más bien ideológicas. Y lo más revelador es que estas organizaciones transnacionales, según los reportes,
responden a una política fomentada directamente por el Departamento de Estado norteamericano. Además, están financiadas en buena parte por la Agencia Internacional para el Desarrollo, la famosa AID. Estas empresas religiosas, que representan una baja proporción de los protestantes en México, han llamado mucho la atención. ¿Por qué? Por su militancia activa y sobre todo por el apoyo económico sustancial que han recibido de los sectores más conservadores de Estados Unidos. Esto nos dice que hay una agenda ideológica externa que interactúa directamente con nuestras condiciones de pobreza y migración. Volviendo a la situación en casa, los ciudadanos de la comunidad están viendo cómo suceden estas cosas en nuestro territorio. Y lo que está claro es que no son casos aislados. En los últimos 30 años, nuestros gobernantes en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, se han dedicado a hacer nuestras vidas cada vez menos sostenibles económicamente aquí mismo, en nuestra propia comunidad. En el caso de las autoridades municipales, no todos son culpables, y hay que ser justos en eso. Muchos de ellos simplemente no tenían información sobre los planes y proyectos que se estaban gestando para nuestro territorio, planes que terminan siendo causas directas de la migración. Pero cuando uno se atreve a hablar, a investigar sobre este tema tan sensible, nos convertimos inmediatamente en objetivos principales. Nos convertimos en objetivos de ser desaparecidos por el crimen organizado, o peor aún, por el propio Estado, que se dedica a criminalizar los actos de cualquier activista que se atreva a defender nuestro territorio y nuestros derechos. La situación de seguridad es crítica. Y si miramos solo el estado de Oaxaca en los últimos 5 años, la cifra es escalofriante. Han sido asesinados 47 defensores. ¡47! Y el último caso que se suma a esta lista negra es el del defensor Palemón Vázquez Cajero, un profesor, miembro de la sección 22 de la CNT, un activista por la educación indígena. Fue asesinado la noche de este lunes en la comunidad Santa Elena Comaltepec, en el municipio de Jamiltepec, Oaxaca. Vázquez Cajero también era el secretario del comisariado ejidal de la zona. Según los testigos, se dirigía a su casa después de atender justamente ese cargo. Este profesor, de unos 60 años, era un activista reconocido por la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en esa región de Oaxaca. Hay un documento público del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, que informa que una persona a bordo de una motocicleta le disparó y luego se dio a la fuga. Lo que es importante recalcar es que este luchador social no solo defendía tierras y derechos, también era un promotor acérrimo de la defensa de la lengua y la cultura mixteca. Un defensor cultural completo. La sección 22 de la CNT, a través de su dirigencia, ya emitió un llamado urgente a las instancias de justicia para que encuentren a los responsables y los castiguen. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, que es lo que corresponde. Pero la información extraoficial que circula es que el profesor era considerado como concejal en la planilla encabezada por Luis Valladolid Calderón, quien era candidato a la presidencia municipal de Jamiltepec por el partido Unidad Popular y Nueva Alianza. Aunque, ojo, hasta el momento, ninguno de los partidos políticos ha confirmado esta afiliación, pero el contexto político siempre está presente en estos ataques. Y esto no es un evento aislado en el tiempo. En menos de 72 horas, en Oaxaca, han sido asesinados, además del profesor Vázquez Cajero, el presidente municipal de Chagüites, Joaquín Martínez. Además, hubo un triple homicidio en Juchitán, Oaxaca. Y por si fuera poco, el asesinato del comandante municipal de Santo Domingo Petapa, Gerardo Robles Lara, y el feminicidio de una policía municipal. Estamos hablando de una ola de violencia extrema dirigida a desmantelar cualquier forma de organización comunitaria o política que se oponga a la lógica extractivista y migratoria impuesta.
Regresando a la raíz de todo esto, que son las condiciones de vida en lugares como San Lucas Chiavenni, vemos cómo la estructura social y económica está diseñada para fallar a nivel local. La producción de subsistencia, la falta de inversión en infraestructura básica, la presión sobre tierras insuficientes, todo esto crea un caldo de cultivo perfecto para que la migración se vea como la única salida viable para los jóvenes. Cuando las autoridades municipales dicen que no tienen información sobre los planes que llevan a la migración, sinceramente suena a negligencia o a complicidad pasiva. Si los proyectos estatales o federales, como la minería o las reformas estructurales que benefician al FMI o al Banco Mundial, están afectando directamente el sustento de la milpa y la vida comunal, ¿cómo es posible que no tengan información? Es una falta de respeto a la población que se supone deben gobernar. La distinción entre el servidor público que ignora y el que activamente colabora con intereses foráneos es difícil de trazar en la práctica, porque el resultado es el mismo, la desintegración comunitaria. La criminalización de los defensores, como vimos con el caso del profesor, es la táctica final para silenciar a quienes intentan romper el ciclo de la migración forzada. Pensemos en esa juventud que se va. Están dejando atrás un sistema educativo que no los preparó para modernizar la milpa o crear economías locales sostenibles, y se enfrentan a un sistema internacional que los ve como mano de obra barata. Es un círculo vicioso perpetuado por políticas diseñadas en escritorios lejanos, pero ejecutadas con la aquiescencia de autoridades locales que prefieren el reparto partidista al bienestar real. Y cuando hablamos de los intereses foráneos, como el Instituto Lingüísticos de Verano, o los vínculos entre la minería canadiense y la pérdida de territorio, estamos viendo cómo la Agenda de Seguridad Nacional de Estados Unidos, canalizada a través de iniciativas como Minerva o mediante ONGs con trasfondo ideológico y financiero conservador, intersecta directamente con la vulnerabilidad de nuestras comunidades indígenas en Oaxaca. Esto no es una teoría conspirativa, es documentación de cómo operan las fuerzas externas. Se financian estudios sociales para entender nuestras debilidades y se promueven agendas económicas a través del TLCAN, a través de las reformas estructurales, que garantizan que nuestros recursos naturales terminen en manos extranjeras, mientras nosotros dependemos de las remesas generadas por la migración de nuestros propios hijos. La estructura de corrupción en Oaxaca que mencionamos, donde el gobierno parece ser un gobierno de criminales a todo nivel, es el mecanismo que permita que todas estas concesiones mineras se aprueben, que se ignoren los derechos territoriales ancestrales y que los activistas terminen asesinados. La impunidad es el lubricante de todo este sistema de despojo. Si regresamos a la vida cotidiana en la milpa, al esfuerzo físico de cultivar 3.5 hectáreas sin riego, sin fertilizantes químicos, con herramientas limitadas, entendemos que la migración no es una elección, sino una consecuencia matemática de condiciones insostenibles. El excedente es nulo. La supervivencia requiere buscar ingresos afuera. Y mientras la comunidad se desangra por la migración, se desangra también por la violencia política. El asesinato de Palemón Vázquez Cajero es un recordatorio brutal de que defender la lengua, la cultura y el territorio te pone directamente en la mira. Cuando un líder social es asesinado y se suman otros 5 incidentes violentos graves en menos de una semana en la región, estamos viendo un intento coordinado de aterrorizar y paralizar cualquier resistencia organizada. La comunidad necesita exigir transparencia. Necesitamos saber qué planes tienen las autoridades municipales y estatales para frenar esto. Y no solo planes electorales, sino planes reales de desarrollo agrícola sostenible que dignifiquen el trabajo de la tierra y ofrezcan una alternativa educativa que prepare a los jóvenes para prosperar aquí, en su tierra, y no para ser expulsados. La pérdida de la lengua materna y la cultura no es un efecto secundario, es el objetivo final
de quienes buscan desmantelar la identidad comunitaria para facilitar la explotación de recursos y el control político. Cuando ya no hablamos la lengua ancestral, cuando las tradiciones se olvidan porque los ancianos se quedan solos mientras los jóvenes están en el norte, hemos perdido la batalla fundamental. Debemos reexaminar la pasividad que criticamos al inicio. Si los profesionales no asumen su rol, si las autoridades se ocultan tras intereses partidistas, entonces la responsabilidad recae en la exigencia comunitaria. Necesitamos ese diálogo abierto, ese espacio en la agenda municipal, para que la migración deje de ser el destino y se convierta simplemente en una opción, no en una obligación impuesta por la negligencia y la política extractivista. Es un llamado a despertar colectivamente antes de que el fenómeno exterminador cumpla su cometido final y solo queden recuerdos de lo que fue una comunidad vibrante y autónoma. La lucha por el territorio es la lucha por nuestra identidad, y esa lucha pasa necesariamente por detener el flujo de nuestros jóvenes hacia el exilio económico forzado. Seguiremos profundizando en estos temas en futuras emisiones, pero por ahora les dejo con esta reflexión sobre la urgencia de actuar.